la costa atlántica, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Sucesos, otro programa de Palmán Producciones Televisión. Hoy Sucesos cambia de formato para presentarles un programa verdaderamente especial. Estuvimos en San Andrés Islas desde el 18 hasta el 23 de octubre. Fuimos testigos de primera mano de lo que ocurrió antes, durante y después del paso del huracán Joan. El programa de hoy lo hemos llamado La historia de un huracán. Ustedes podrán darse cuenta de lo que sufrió la gente de San Andrés el día en que pasó Joan por la isla. Nuestro camarógrafo Carlos Riveros captó unas tomas verdaderamente extraordinarias que ustedes van a ver a continuación. Pero todo esto se lo vamos a contar después de unos interesantes mensajes comerciales. No se retiren. Muy buenos días, señoras y señores. Hoy es martes 18 de octubre y la noticia con que damos comienzo a la presente emisión, sin lugar a dudas, es la presencia del huracán Juana por las costas de La Guajira. Y en este momento tenemos una información del IMAD que indica que el Joan pasará por la isla de San Andrés y afectará indefectiblemente las costas de la República de Colombia. La radio transmitió los pronósticos del IMAD en ese momento. El huracán Joan pasaría por San Andrés irremediablemente. El martes a primera hora abordamos el vuelo, el único en los próximos 3 días. Nuestro propósito era claro: encontrarnos con el huracán y mostrárselo en toda su dimensión a nuestros televidentes. Al llegar a San Andrés ya existía la expectativa por lo que podía pasar. Sin embargo, la gente pensaba que el huracán podría desviarse o desaparecer en mitad del Caribe, como ha ocurrido con otros fenómenos de esta naturaleza. Así y todo, las autoridades de la isla pensaban seriamente en lo que podría ocurrir. El comité de emergencia se reunió esta mañana y hemos sacado un primer boletín haciendo algunas recomendaciones a toda la ciudadanía consistente en almacenar alimentos, en almacenar agua, en evitar, digamos, el uso de almacenamiento de combustibles, de tener los controles sobre sus tableros de conexión eléctrica, de evitar, por ejemplo, el uso de gas propano, en fin, cosas que pueden peligrar ante emergencias de estas. A los pescadores se recomienda no zarpar en faenas de pesca. A los armadores y dueños de embarcaciones existentes en la isla y en el puerto se está recomendando asegurarlos, es decir, en el fondeo pues ponerle 1 o 2 anclas o las necesarias para asegurar el buque y lógicamente mantener su tripulación de guardia permanente en el barco para evitar cualquier inconveniente a las embarcaciones. A medida que pasaban las horas, la zozobra era mayor. Las cadenas radiales informaban minuto a minuto sobre los pronósticos que hacía el IMAD y los expertos meteorólogos norteamericanos. La isla en general estaba tranquila, pero en el interior de sus moradores existía el temor por lo que ya había ocurrido en el pasado. Los abuelos de la isla recordaron a los jóvenes cómo pasó el huracán por San Andrés en el año de 1945. Hurricane all the time, come hurricane and flood, sink water. Come here already. I was living south, and one morning when I get up, I see the water going up like that. The place was flooded with water. Que desde el 45, cuando ella vivió un huracán, que cuando ella se despertó en la mañana, todo estaba, el agua estaba más arriba del nivel de las ventanas de su casa, entonces que más fuerte, las brisas eran más fuertes, mucha agua, tumbaron árboles, de todo. ¿Y usted tiene miedo por lo que va por lo que pasa en San Andrés, por lo de la brisa y la lluvia y el viento? No, yo no miedo. El puente tuvo las mejores características climáticas, días llenos de sol y mucho calor, pero el tiempo desmejoró ostensiblemente a partir del martes, día de nuestra llegada. El comercio aún mantenía sus puertas abiertas, pero se comenzaron a observar las medidas de seguridad que recomendaba la Intendencia.
Por ejemplo, fue característica esta colocación de cintas en todos los vidrios y ventanales de la isla. Algunos negocios colocaron sacos en las puertas y otros, que temían por el saqueo, decidieron tapar sus ventanas con láminas de madera. A cada instante en la isla se observaba mayor tensión. La preocupación por la propiedad, por lo material, adquiría cada momento más importancia. Por sugerencia de la Intendencia hemos evacuado el hotel y hemos tenido que trasladar a los huéspedes a hoteles dentro del sector de la ciudad, en el centro específicamente. ¿Los han trasladado entonces? Han sido trasladados todos. ¿Y cuántos hoteles están en la misma tónica de ustedes? Prácticamente somos unos 3 o 4 hoteles que estamos bordeando la playa, que espero que también hayan tomado la sugerencia y la tendencia de evacuarlos. El miércoles fue de mayor preocupación. El tiempo empeoró y la Aeronáutica Civil mantenía su decisión de cerrar el aeropuerto. Se dispuso entonces de una operación especial para evacuar a cerca de 2.000 turistas que se encontraban en la isla. Pero no todos pudieron salir. Más de 1.200 tuvieron que quedarse en San Andrés hasta el día sábado. Estamos aquí porque no hemos podido salir. El aeropuerto se cerró ayer desde las 3 de la tarde. ¿No hubo cupo en los aviones que salieron? No había cupo, ya estaban totalmente llenos y la cantidad de gente que tenía que regresar ayer está aquí totalmente anclada. ¿Y a usted qué le pasa? A ver, ¿también Yo estoy en la misma situación. Estamos esperando que salga el primer vuelo para embarcarnos y poder llegar a laborar otra vez a Bogotá. O sea que les va a tocar pasar el Joana aquí hoy en la noche. Estamos esperando a Joana aquí, muy optimistas de que no venga con toda su fuerza. Las calles lucían solitarias. Parecía San Andrés cualquier ciudad continental en un día festivo. Inclusive las playas estaban desoladas. Solo uno que otro turista atrevido permanecía a la orilla observando el horizonte. Llegaron las brisas más o menos fuertes y con ellas nuevas medidas del gobierno intendencial. Se prohibió la navegación, fueron suspendidas las clases, se ordenó el cierre del comercio y de los organismos oficiales. Nada funcionaba, a excepción del Comité de Emergencia centralizado de la Intendencia. Allí, la información del IMAT referente al paso del huracán era primordial. Esta mañana a las 6 más o menos estaba cerca, pasando las costas del Atlántico, departamento del Atlántico, viene en trayectoria hacia San Andrés, con un desplazamiento un poquito más hacia el sur, el cual indica que va a pasar cerca de San Andrés, pero de pronto, en cualquier momento puede hacer alguna desviación, no sabemos. Sin embargo, hay que recomendar a toda la ciudadanía seguir las instrucciones del gobierno y tener todas las precauciones para estas emergencias. A partir del mediodía del jueves, quienes pensaban que Joan era solo un vientecito, cambiaron de parecer. Las palmeras indicaron que algo grande iba a ocurrir. Flameaban como banderas. El mar también indicaba que las cosas no venían bien. El jueves recorrimos la isla 2 veces, todo aparentemente tranquilo. En el sector de San Luis fuimos testigos de esta evacuación. Estas 3 personas consideraron estar más seguros en el centro de la isla que aquí al sur. Su casa estaba muy pegada a la orilla de la playa y algo podía ocurrir. Así estaba su casa antes del paso de Joan. Otras tantas familias humildes de San Luis fueron ubicadas en los albergues dispuestos por el gobierno intendencial. Allí recibían buena atención por parte de la Cruz Roja, el Ejército y otros organismos de socorro. En horas de la noche del jueves se conoció la información más exacta de todas las que dieron las cadenas radiales. Joan pasará cerca a San Andrés mañana viernes en horas del mediodía. Esa tarde, con nuestro camarógrafo Carlos Rivero, decidimos subir al último piso del edificio Toné, el más alto de la isla. Desde allí contemplamos a un San Andrés que comenzaba a recibir la fuerza de las primeras huellas de Joan. Los techos de las casas parecían una orquesta. Las palmeras se inclinaban como haciendo reverencia al paso de un turista poco grato. El mar hacía sentir su fuerza al caer las olas sin piedad sobre las arenas blancas de San Andrés. Las calles solitarias eran la indicación precisa que las órdenes de la Intendencia se estaban acatando perfectamente.
nadie podía salir a la calle. Durante la noche, los vientos soplaron a todo timbal. Arreció la lluvia y Joan hacía su entrada a la isla en la mañana. El viernes en la madrugada el archipiélago de San Andrés comenzaba a ser azotado por vientos cuyas velocidades sobrepasaban los 60 kilómetros por hora. Era difícil transitar a pie y esto impidió algunas labores de rescate de damnificados que no quisieron evacuar a tiempo. Nadie pensaba en San Andrés que Joan, el huracán, iba a llegar de esta manera a la isla. Pero llegó. La situación se volvió caótica. El día viernes 21, a las 10 de la mañana, a las 3, Joan hizo presencia en todos sus extremos, afectando principalmente a la parte sur de San Andrés. A partir de este momento y en los siguientes minutos, les vamos a contar qué hizo el famoso huracán Joan. Durante el paso de Joan por la isla de San Andrés, hicimos parte de la unidad de rescate del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, seccional San Andrés. Fuimos testigos de primera mano del rescate de 5 niños en el barrio obrero. De no haber sido por el DAS, una pequeña sietemesina de solo 15 días de nacida hubiera muerto bajo su casa destechada. Por el radio anunciaron más tarde la necesidad de evacuar a una anciana de 80 años propensa a un infarto cardíaco en La Loma, la parte alta de la isla. Para llegar allí hubo que quitar troncos y postes de electricidad del camino. Los contrastes de lo que era y lo que quedó lo palpamos en el hoyo soplador. Aquí hicimos presentaciones sobre los sitios turísticos de San Andrés. En este lugar, la fuerza de las olas destruyó casas y comedores donde estas humildes familias se ganaban la vida atendiendo a los turistas. Otro sitio conocido que se perdió como centro de recreación fue la Piscinita. Aquí se podía bucear a más de 15 metros de profundidad. Sus propietarios piensan hoy qué hacer, hacia dónde ir. Este pobre gatico, única pertenencia de estos isleños desconsolados, contempla el panorama sin saber qué ocurrió. San Andrés estará por un buen tiempo sin señal de televisión. El paso del huracán destruyó la antena que emitía la señal de la primera cadena. La experiencia de estar metido en un fenómeno de esta naturaleza es algo indescriptible. Por momentos se siente miedo cuando las gigantescas palmeras cargadas de coco se venían hacia nosotros mientras sacábamos un tronco del camino para poder seguir hacia adelante. Durante el paso de Joan, las antenas parabólicas parecían hojas de árboles. Las embarcaciones estacionadas frente a la playa soportaban la fuerza de las olas. Algunas debieron ser sacadas del mar, temiendo la pérdida de la nave. En el estadio de fútbol volaron por los aires las planchas de zinc. En el de béisbol, las torres se retorcían por la fuerza de los vientos. En San Luis encontramos a esta mujer. El mar se metió en su casa como un desconocido, a pesar de haberlo tenido allí hace mucho tiempo. Nunca yo me imaginé esto tan cruel. ¿Qué piensa de lo que pasó con su casa? No sé, estamos llenos de agua, no tenemos a dónde dormir ni nada de eso, estamos preocupados, no sabemos qué vamos a hacer. ¿Y ya han pedido ayuda a alguna entidad o qué? Sí, pero nadie ha venido por acá a visitarnos ni nada, no tenemos ni comida ni nada, estamos desde esta mañana estamos así, en esta situación tan cruel. Las siguientes imágenes hablan por sí solas de lo que pasó y lo que vimos en San Andrés.
noche del viernes y la madrugada del sábado, Joan parecía retirarse. En la mañana siguiente salimos a recorrer la isla. Los comités creados por la Intendencia hicieron un trabajo excepcional que se palpó desde temprano en labores de socorro. En San Luis encontramos a esta mujer, a quien solo le quedaron 2 láminas de zinc de lo que fue su casa. Vivía yo con mis 2 niños y el miércoles vino un bus a recogerlo y lo llevó al Bolivariano. Entonces yo estaba allá y ayer me fueron a avisar que viniera porque el palo de coco había caído en la casa y ahora que vino no encontré nada. ¿Y qué vas a hacer ahora? No sé, voy a irme hallando una señora porque no tengo para dónde coger. Los propietarios y trabajadores de sitios turísticos fueron los más afectados. El hermoso restaurante La Terraza, al sur de la isla, sucumbió ante la fuerza de las olas. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Ocurrió pues que prácticamente se nos llevó todo. Toda la despensa, la cocina, las neveras, congeladores, la mesa del comedor. ¿Qué funcionaba aquí? La Terraza. ¿Un restaurante? Un restaurante, lo más lindo de la isla pues, como dice la gente. Quienes vivían al lado del hoyo soplador dieron su versión de lo ocurrido durante el paso de Joan. Como las 5 de la madrugada, estaba yo, las olas estaban subiendo bastante, o sea que estaba subiendo más alto que la casa, pero estábamos bien. En eso llegó un tronco de allí, entró por la casa y salió por el otro lado, llevó todas las paredes y la otra casa y todas mis cosas lo guió. ¿Hubo mucho viento en la madrugada? Bastante. ¿Y ustedes qué van a hacer ahora? Es que no tengo nada que hacer, yo no tengo ni me quedé sin nada. Desconsolados a orilla de la carretera y frente a lo que fue su fuente de ingresos, los moradores de la piscinita contemplaban sin explicación lo ocurrido. Este balneario natural fue destruido totalmente por el paso de Joan. Después que vimos pues, de que las olas iban a tumbar la casa, nos tocó salir de la casa y esperar y mirarlo caer así, ¿no? Como está. ¿La casa quedó destruida? Sí, quedó totalmente destruida, perdimos la lancha, perdimos todo. Quedamos únicamente con la ropa que tenemos, nomás. Luego de hacer un recorrido por la isla, las autoridades dieron un parte de lo sucedido. El balance, a pesar de todo, fue positivo. No hubo desgracias personales. Gracias a Dios, la evaluación es bastante positiva en el sentido de que no hubo ninguna pérdida de vida humana que lamentar. Los daños que se presentaron fueron exclusivamente materiales. Se reducen a casas dañadas, tejas perdidas, a las redes eléctricas y las redes telefónicas, y bastantes daños se presentaron allí. En las vías también se presentaron, sobre todo en la parte sur, bastantes daños. Es decir, la primera evaluación preliminar, pérdidas de vida humana ninguna, daños materiales considerables en redes eléctricas, telefónicas, vías y residencias familiares. El Comando Específico de la Armada Nacional con sede en San Andrés fue una de las instituciones más afectadas. Los árboles que fueron arrancados de raíz cayeron sobre las instalaciones eléctricas y algunas edificaciones. Las instalaciones militares quedaron bastante afectadas, averiadas. Vamos a iniciar el proceso de reconstrucción. El comando específico, quedó lo del comando, la Cámara de Oficiales, la Casa de Comando, las cabañas bastante averiadas. En las instalaciones del COE ocurrió otro tanto, pero procederemos a partir del día de hoy a la reconstrucción. Lo que más impactó a quienes estuvieron en la isla después del huracán fue el espíritu cívico, combativo y lleno de entereza mostrado por los isleños. En su corazón, y como con la fuerza de las olas, se encendió en ellos la necesidad de arreglarlo todo. Al sur de San Andrés resultaron destruidos cerca de 4 kilómetros de vía. Esto no fue obstáculo para iniciar la labor de mejoramiento del más importante balneario colombiano. A propósito del ingenio y el optimismo mostrado por quienes viven en San Andrés, les presentamos el siguiente ejemplo. Un hombre colombiano que no pensó ni siquiera por un momento en el pesimismo, solo en la reconstrucción. Luis Alberto, estamos hablando sobre lo que eran los cimientos de tu casa. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Pues una ola parecida a estas que vienen acá la borró completamente. No quedó absolutamente nada de la casa. Y yo a ti te noto muy tranquilo a pesar de todo lo que ha pasado. Bueno, eso se debe
al prototipo de lo que significa el colombiano como identidad estructural, ¿no? Un ser capaz de sortear las situaciones difíciles y hacer de todo el embate una lógica, ¿no? Y con una proyección y con unos deseos de superarse. Y de superar. ¿Usted sigue adelante? Indudablemente, porque somos un país joven y necesitamos pues de que estas situaciones así no queden sino un recuerdo feliz. Hacerlas valederas y que nos sirvan de experiencia, que justifique un poco nuestra raza y nuestro ascendente de personas con capacidades y ganas de desarrollar unas mejores metas y unos mejores objetivos. Y así hemos llegado al final de este programa especial sobre el paso del huracán Joan por la isla de San Andrés. La verdad es que se hizo un buen trabajo, hemos quedado muy satisfechos y felicitamos la labor de nuestro camarógrafo Carlos Rivero porque de verdad hizo tomas extraordinarias. Aquí en Palmán gozamos de tener un excelente personal técnico. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. La cita es a la 1:30 el próximo sábado por Telecaribe. Que pasen un feliz fin de semana. Y en este momento tenemos una información del IMAD que indica que el Joan pasará por la isla de San Andrés y afectará indefectiblemente las costas de la República de Colombia. La radio transmitió los pronósticos del IMAD en ese momento. El huracán Joan pasaría por San Andrés irremediablemente. El martes a primera hora abordamos el vuelo, el único en los próximos 3 días. Nuestro propósito era claro: encontrarnos con el huracán y mostrárselo en toda su dimensión a nuestros televidentes. Al llegar a San Andrés ya existía la expectativa por lo que podía pasar. Sin embargo, la gente pensaba que el huracán podría desviarse o desaparecer en mitad del Caribe, como ha ocurrido con otros fenómenos de esta naturaleza. Amigos de la costa atlántica, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Sucesos, otro programa de Palmán Producciones Televisión. Hoy Sucesos cambia de formato para presentarles un programa verdaderamente especial. Estuvimos en San Andrés Islas desde el 18 hasta el 23 de octubre. Fuimos testigos de primera mano de lo que ocurrió antes, durante y después del paso del huracán Joan. El programa de hoy lo hemos llamado La historia de un huracán. Ustedes podrán darse cuenta de lo que sufrió la gente de San Andrés el día en que pasó Joan por la isla. Nuestro camarógrafo Carlos Riveros captó unas tomas verdaderamente extraordinarias que ustedes van a ver a continuación. Pero todo esto se lo vamos a contar después de unos interesantes mensajes comerciales. No se retiren. Muy buenos días, señoras y señores. Hoy es martes 18 de octubre y la noticia con que damos comienzo a la presente emisión, sin lugar a dudas, es la presencia del huracán Juana por las costas de La Guajira. A los pescadores se recomienda no zarpar en faenas de pesca. A los armadores y dueños de embarcaciones existentes en la isla y en el puerto se está recomendando asegurarlos, es decir, en el fondeo pues ponerle 1 o 2 anclas o las necesarias para asegurar el buque.
y lógicamente mantener su tripulación de guardia permanente en el barco para evitar cualquier inconveniente a las embarcaciones. A medida que pasaban las horas, la zozobra era mayor. Las cadenas radiales informaban minuto a minuto sobre los pronósticos que hacía el IMAT y los expertos meteorólogos norteamericanos. Así y todo, las autoridades de la isla pensaban seriamente en lo que podría ocurrir. El comité de emergencia se reunió esta mañana y hemos sacado un primer boletín haciendo algunas recomendaciones a toda la ciudadanía consistente en almacenar alimentos, en almacenar agua, en evitar, digamos, el uso de almacenamiento de combustibles, de tener los controles sobre sus tableros de conexión eléctrica, de evitar, por ejemplo, el uso de gas propano, en fin, cosas que pueden peligrar ante emergencias de estas.